Hola, hola, buenas noches. Vamos a hablar en este caso de los fundamentos estratégicos de la arquitectura empresarial. En especial vamos a hablar de TOGAF. Bueno, para empezar, TOGAF es el estándar de la arquitectura empresarial. No, eso tenemos que tenerlo bien en claro. Pero ¿qué es una arquitectura empresarial? Una arquitectura empresarial, digamos, es una especie de definición en donde tú especificas en la organización los, digámoslo así, la estructura en que esta organización va a trabajar con respecto a la estrategia, las operaciones y las tecnologías de información. TOGAF o la arquitectura empresarial no es más que una, digamos, es un concepto en donde describe los elementos básicos para que tu organización trabaje de manera estructurada, disminuyendo costos, aumentando la eficiencia y ahorrando mucho, pero mucho dinero en gastos de tecnología, de reprocesos y de personas. Entonces, digámoslo así, TOGAF es el estándar de la arquitectura empresarial. Básicamente consiste en artefactos y bloques, en directivas y técnicas, que son las guías de explicación, en capacidades de arquitectura, es decir, roles y habilidades de la organización. Y cuando hablamos de la organización, hablamos tanto de las personas, como de los procesos, como de los de los proyectos que enmarcan toda la organización. Entonces, TOGAF es el corazón, perdón, TOGAF tiene un, digamos, un corazón, algo que hace funcionar y vivir a la arquitectura empresarial, que es el ADM. Ya vamos a hablar más adelante sobre el ADM y vamos a especificar para qué sirve el ADM. Mientras tanto, podemos adelantarnos que el ADM es el método de arquitectura, es el método de la implementación de arquitectura. No es más que un ciclo de mejora continua que consiste en implementar la arquitectura empresarial en tu organización. La evaluación de TOGAF viene de por allá de los años 1995 y luego fue evolucionando, ¿no? Fue evolucionando a partir de ciertas modificaciones que se han venido dando en el transcurso del tiempo, hasta llegar a lo que se llama TOGAF 10. Y TOGAF 10 es modular, es decir, consiste en dividir la arquitectura en varios bloques, en varios trozos. Imaginemos un juego de Lego y este Lego se divide y se puede ensamblar organizando ciertas partes y transformando estas ciertas partes con el fin de adaptarse a la realidad. Entonces es modular, es ágil, es enfocado en transformación digital. Entonces, TOGAF tiene varios marcos de trabajos especializados. TOGAF trabaja con DADOF o con DODAF, trabaja con COVID, Gobierno de TI, trabaja también con gestión de servicios, trabajas con gestión de proyectos, con el PMBOK y trabaja con los diferentes marcos de trabajo que sirven para estructurar la arquitectura empresarial. Entonces, ¿qué es la arquitectura empresarial? La arquitectura empresarial, imagínate un parque. Imagínate que este parque tiene
ciertos elementos, ¿no? Estos elementos son los que tú logras imaginar. Ahora, imagínate lo que no ves. Hay elementos que no se dejan ver del parque, ¿no? Estamos hablando de las subcapas, ¿no? Podemos hablar de los sistemas de riego, podemos hablar de las tuberías que pasan dentro de del subterráneo o de la capa que no se ve, las tuberías de agua. También podemos tener, digamos, las tuberías de luz, ¿no? Tú ves postes que están encendidos, pero tú no ves de dónde salen de dónde vienen esos ductos de luz, ¿no? Podríamos ver también las bancas, ¿no? Esas bancas están empotradas dentro de una base. Entonces, TOGAF es eso. Define los elementos que ves y los elementos que no ves, pero que hacen posible que este parque funcione y que ese parque sirva para su propósito, ¿no? Entonces, eso es la arquitectura empresarial. La arquitectura empresarial son las capas que constituye una organización o una empresa, ¿no? Eh, la arquitectura empresarial consiste en agilidad institucional, responde a cambios normativos, ya que por su granularidad estos cambios pueden adaptarse y pueden ensamblarse a nuevas adaptaciones o nuevas innovaciones, ¿no? Se alinea estratégicamente a través de su visión, de las capacidades de sistemas, eh, se alinea a través de digamos, a través del crecimiento y evita el crecimiento desordenado y la ineficiencia o la duplicidad. Como les digo, la duplicidad de recursos, de roles, etcétera. ¿Qué más es TOGAF? TOGAF, digamos que permite realizar proyectos, y para realizar proyectos necesitas inversiones alineadas, ¿no? Necesitas definir un vocabulario estándar o un vocabulario común, ¿no? Y consta de 4 dominios, ¿ok? Estos 4 dominios de TOGAF están definidos en el ADM, y estos 4 dominios son el dominio de negocio, el dominio de datos, el dominio de aplicaciones y el dominio de tecnología, ¿no? El dominio de negocio, que consiste en procesos, en los servicios, en los roles, en las capacidades y también en los stakeholders, ¿no? Esos son los procesos de negocios. Hablamos de la cadena de valor. Los los dominios de datos, estamos con la información clave, la información confiable. En las aplicaciones tenemos los sistemas, los componentes, y en cuanto a tecnología tenemos la infraestructura, tenemos los servidores, tenemos la nube, ¿no? Entonces, estos son los 4 dominios que predomina TOGAF, ¿no? Que predomina la arquitectura empresarial. Entonces, si tú en tu organización tienes problemas de información duplicada, tienes procesos optimizables con un lenguaje común, tienes iniciativas desalineadas con la estrategia, o tienes la visualización de la arquitectura empresarial en su gestión diaria no tan buena, entonces estás hablando de un problema que lo puede solucionar TOGAF. Entonces, ¿cuáles son las herramientas de TOGAF? Las herramientas de certificación de TOGAF. Primero, TOGAF sí permite certificación. TOGAF, por ser un marco libre, un marco confiable, un marco, digamos, un marco abierto, tú puedes obtener el material y certificarte. Esto te hace, digamos, propicio para que puedas empezar más a ahondar y ser especialista en la arquitectura empresarial, que es digamos, en el mercado existen una demanda grande de estos profesionales que se dedican a TOGAF. De acuerdo a las tendencias, la transformación digital exige que las organizaciones se puedan,
digamos, reorganizar. Y para reorganizar del lado de la tecnología está el marco de arquitectura empresarial TOGAF, ¿no? Es un marco abierto, por eso las iniciales de Open Groove, eh, de Open Groove Architecture Method, ¿no? El método de la arquitectura del grupo abierto, o el método abierto de arquitectura del grupo, ¿no? De TOGAF. Entonces, ¿cuál es la herramienta? ¿Cuál es el lenguaje que se utiliza para modelar TOGAF? El Archimate. El Archimate es un lenguaje de modelado y es gratuita y es open source. El lenguaje facilita y comunica la interacción entre el negocio y TI, ¿no? A través de capas, ¿no? Motivación, negocio, aplicación y tecnología. ¿Ok? Eso es básicamente TOGAF. Entonces, cuando hablamos de TOGAF, hablamos de arquitectura empresarial, hablamos de agilidad institucional, hablamos de definición formal en cuanto a componentes, hablamos de las relaciones, los principios y los componentes que regulan TOGAF, y hablamos de una visión de capacidades y sistemas. Eso es TOGAF, amigos, y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Saludos.